metáfora para dizer que este sonho de saúde universal, acessível, sem preconceitos, respeitando diversidades culturais, é uma coisa não demodé para uma sociedade que se embrutece capitalisticamente de modo terrível à nossa frente, não? Para compreender esse tsunami ético, político, jurídico que hoje os brasileiros vivemos com vergonha e indignação e sofrimento, recordemos aqui um dos mais impressionantes estudos sobre o Estado nazi, Behemoth, a estrutura e a prática do nacionalsocialismo, de Franz Neumann. Uma das principais teses de Neumann, companheiro de rota da Escola de Frankfurt, consiste em afirmar que o Estado nazi não era uma totalidade orgânica e homogênea. Antes, ele estava composto de ao menos 4 grupos: o partido, o exército, os industriais e a burocracia estatal, que se diziam entre si constituindo estruturas de poder paralelas e entravam continuamente em choque. E o Estado não se desagradava porque existia um salvador da pátria, o Führer, que decidia os conflitos internos. Agora imagine o Brasil atual. Se quer um Führer de porte, temos, né? Temos um Temer plastificado, não é? Absolutamente inautêntico, que nos faz um espetáculo dantesco todos os dias para nos dizer que está tudo bem, não? 5 grupos tomaram em frente, olha, estava já acabando. 5 grupos tomaram de frente no processo de derrocamento do governo Dilma. O primeiro lugar, a casta política, que resolveu sacrificar seu sócio mais jovem, o Partido dos Trabalhadores, para tentar, sencillamente, o Romero Jucá, que não merece falar, estancar a sangria. O segundo lugar, o Poder Judiciário. O terceiro, setores hegemônicos da prensa, a Rede Globo em especial. O quarto, a oligarquia financeira, organizando o mando da economia a partir de seus próprios interesses. E, por último, a Igreja evangélica conservadora, influenciando a política brasileira de um modo especial e administrando a rede de comunidades terapêuticas hegemonicamente para guardar os corpos, né, revoltos. E isso temos a metáfora da Cracolândia, que deverá ser trazida aqui. Estamos com o Leopinho, que nesse momento também, a Brasme, que nos representa na Comissão Nacional de Direitos Humanos, que poderá trazer com detalhes a brutalidade, não é, que lá acontece. Na capital, eu acho que vocês têm acompanhado pela mídia, então, um lugar que há mais de 2 décadas circula livremente a droga, os que consomem, os que vendem, os que compram, e se teve formas de gestão bastante interessantes, né? O programa de braços abertos foi um exemplo que se pode tratar com humanidade questões extremamente duras. Não estou dizendo com isso que seja algo fácil e tranquilo lidar,
Mas, ultimamente, nós estamos vivendo uma coisa que há muito tempo, olha que eu já estou mais para lá do que para cá, mas eu não me lembro termos visto uma intervenção em saúde tão agressiva, tão violenta e, a priori, por todos nós, já vista como tão ineficaz. Para que a minha amiga aqui do lado, afinal de contas eu sou uma baiana e faz parte da baianidade falar mais do que o suficiente, mas eu vou lhe obedecer. Atropelei e vou atropelar essas coisas aqui para falar, porque ontem, estando com um grupo que estava chegando, os companheiros latino-americanos, e fazendo um treinamento próprio de... Estou fechando. Estou só me despedindo dos amigos e criando um clima para fazer uma mesa redonda. Dizer que precisamos seguir sonhando o sonho boliviano de estarmos juntos. Enxame para o amigo aqui, achei interessante, mas nem vou falar para os brasileiros. Dizia que discutíamos entre se sairíamos aqui articulados em uma rede latino-americana, e isso para mim evocou a rede de alternativas à psiquiatria que nos anos 70, 80 podemos falar, ou se faríamos um enxame de abelitas voadoras e livres a fazer um trabalho mais constitutivo. Então a ideia é que realmente saiamos daqui como sujeitos amorosos que somos, encontrando as formas mais criativas, mais distintas, porque somos diferentes, sim, mais plurais, pero mais potentes, de estarmos juntos e desafiarmos esses novos tempos com práticas clínicas, práticas políticas, práticas culturais revolucionárias. Foi um prazer muito grande e era isso que eu queria falar um pouquinho de Brasil. Com a certeza que teremos em las oficinas chance de ver mais. Gracias. Muito amável. Bueno, agradecemos enormemente a Ana Pita. Disculpa, Ana, por cortarte. Lamentablemente tengo esta función de ir recortando porque tenemos muy poquito tiempo. Así que voy a dejar con ustedes ahora a Débora Grigov, de Uruguay, que nos cuente un poquito acerca de qué nos trae para presentarnos. Tenemos 15 minutos, ya te voy a avisar cuando estemos cerca de eso. Bueno, buenos días a todos, gracias. Vamos a continuar con tratando de crear un clima de que se transforme realmente en un encuentro de intercambio. Así que lo mío, el aporte que traemos desde Uruguay, intenta básicamente eso, generar algunas puntas para el debate. Y cuando en la previa estábamos conversando con algunos amigos, decían, bueno, que nos tenemos que presentar y cómo nos vamos a presentar, yo recordaba unos versos de Pirandello, que en realidad no los recuerdo muy bien, no soy muy buena de memoria, pero desde el punto de vista conceptual, yo interpreto que Pirandello decía algo así como que todos cuando nos presentamos como pensamos que el otro nos quiere ver. Y realmente muy abajo de nuestras capas aparece nuestro verdadero ser, muy difícil de conocer, muy difícil, tal vez imposible de conocer completamente, pero sí que exige procesos largos de vínculo, de reflexión, de charlas con otros para poder conocernos. Así que, como decía Andrés, esto es un hito en ese proceso que están viviendo y construyendo muchos de los que están acá en la mesa y todos ustedes, por supuesto, todos nosotros, en esto de pensar qué pasa con los derechos humanos, en particular también, como decía Andrés, y en perspectiva de todo lo que es el campo de la salud mental.
Por otra parte, si hablamos de derechos humanos, yo no quiero dejar de lado, hoy es 27 de junio, y para los uruguayos y para los latinoamericanos, esta fecha es de recuerdo y de no olvido y nunca más dictadura. Hace 44 años que se llevaba a cabo el golpe militar en Uruguay. Así que es una fecha ahora en Uruguay de mucho festejo, de mucha conmemoración, festejo en el sentido de recuerdo y de nunca más. Y de verdad y justicia, sobre todo por la lucha que llevamos todos adelante en América Latina en relación a descubrir a nuestros desaparecidos, saber dónde está, qué pasó y que no haya nunca más olvido para no repetir otra vez lo mismo. Y entonces... no existen casualidades, ¿no? Entonces, bueno, no es menor que sea en esta fecha, este evento. Y también en relación a eso recordaba unos versos que seguro los uruguayos conocen, del corto Buscaglia, que dice algo así: nos prohibieron la rayuela, nos quemaron las cometas, pero cuando no miraban, pero cuando ellos no estaban, y hasta en sus propias caras, les hicimos morisquetas e inventamos nuevos juegos con canciones ya muy viejas. Esta es parte de un tema que en forma bastante solapada se cantaba en aquellos tiempos en Uruguay, y además había un versito que se repetía que decía: al botón de la botonera chimpum fuera. Era una canción infantil, pero todos repetíamos al botón de la botonera chimpum fuera como un modo de reivindicar y de resistencia a lo que estaba pasando. Bien, y en esto de, entonces, retomando algunas cuestiones y que hacen a mi presentación, yo en este momento, bueno, soy docente de la Universidad de la República, junto con Andrés y otros compañeros llevamos adelante un proyecto de dirección de un programa que ahora les voy a contar un poquito, un programa que es el más grande de nuestra universidad, es un programa que fundamentalmente se identifica como un programa extensionista, pero que ahora cuando les cuente les voy a caracterizar un poco más. Es el programa APEX de la Universidad de la República, que está ubicado en un barrio muy populoso de nuestra ciudad, una ciudad que nosotros decimos, bueno, es muy populoso, todo lo nuestro muy populoso al lado de las dimensiones de Brasil, siempre queda como, y Argentina y el resto de los compañeros de América Latina siempre queda reducido, pero para nosotros es muy populoso. El programa APEX está ubicado en la zona más populosa, que tiene más contradicciones desde el punto de vista social en la ciudad de Montevideo, que es el municipio A, y particularmente, por aquellos que tal vez conocen Montevideo, es el referente importante es el cerro de Montevideo. Abre la puerta a la península, a la bahía de Montevideo. Entonces, en esto de pensar, bueno, ¿qué podíamos aportar a esta charla entre amigos? En realidad, en lo personal, y siempre uno cuando hace un recorte resulta un poco egoísta, porque lo hace desde un poco de la perspectiva personal, yo traigo algunas preocupaciones que tienen que ver con, bueno, cómo formamos a los que trabajamos en salud y en particular en salud mental. Digo, la responsabilidad que tiene la universidad y todo el sistema educativo en construir un ser humano más sensible, más cercano a la complejidad y no lo que por lo menos en nuestro país pasa, un sistema educativo que es francamente funcional al sistema, totalmente fragmentado y que tiende a ver la realidad de una manera por partecitas, porque de alguna manera eso sirve al sistema, sirve también para concebir los padecimientos de una manera simplificadora y funcional a determinados intereses. Por lo tanto, la universidad y todo el sistema educativo tiene una alta responsabilidad como parte de la superestructura, digamos así, de qué construimos o cómo contribuimos a la continuación del sistema. Desde nuestro modo de ver esto no es menor, es altamente importante reflexionar sobre ello para poder ir generando
eso que el otro día en Montevideo, en un evento, llamábamos, un poco rebelándonos frente a cierta tendencia desesperanzadora que también nos quieren imponer cuando hablaban del fin de la historia, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un pensador, Revelato, que plantea que, bueno, frente a la desesperanza hay que seguir construyendo estos espacios como este de hoy, de reflexión, de encuentro popular, para poder generar espacios, diríamos, de micropolítica que encadenados pueden generar procesos transformadores y no reformistas, que como decían, no sé si decía Ana o creo que mencionabas tú, Ana, ¿no?, de lo que iba pudiendo entender, hay que hacer una clara diferencia entre lo que es reformismo y lo transformador. Entonces, también en esto de tratar de hacer un ejercicio dialéctico entre el decir y el hacer, el programa APEX, de alguna manera en esta etapa que está transitando, intenta llevar a cabo este modo de acción de permanentemente reflexionar y hacer en torno a eso que dice, y en un ejercicio crítico y autocrítico, bueno, poder ir construyendo esos pequeños espacios de micropolítica que ayuden a un proceso mayor de construcción de una sociedad mucho más justa, ¿no? Y en ese sentido, también recordando a Gramsci, en lo personal soy muy afiliada a su pensamiento, existen también algo que nos quieren imponer, que también hay como un accionar en la acción educativa aséptico, objetivo. En realidad eso no es verdad, desde nuestra perspectiva. Y Gramsci nos recuerda que existen en ese accionar, en ese modo de pensar también muchas filosofías. Hay muchos modos de filosofar, de entender la realidad. El tema es simplemente a qué nos adherimos y a qué filosofía o desde qué perspectiva vemos la realidad. Simplemente, ya sabemos que eso no es tan simple y que genera mucho ruido, diríamos, en Uruguay. Acá en Brasil está claro lo que está pasando, ¿no?, en relación a eso. Bien, entonces, volviendo para aquellos que no conocen el programa APEX y contextualizándolo dentro de nuestra universidad, la Universidad de la República, que es parte de un orgullo del ser uruguayo, digamos, porque hay una concepción muy unitaria, como ustedes saben, los uruguayos tenemos una concepción muy unitaria, muy de tratar de englobar y superar algunas diferencias y unir lo que nos acerca para ir avanzando. En eso tenemos varias instituciones que dan muestra de eso. ¿Un minuto? Bien. Bien. Entonces, Universidad de la República, su ley orgánica, yo quería como subrayar esto, nosotros tenemos desde el año 58 una ley orgánica que describe las funciones de la universidad, pero que se complementa con un concepto de lo que nosotros llamamos un proceso que se inicia con una segunda reforma de la Universidad de la República, que es la integralidad. ¿Qué implica la integralidad? Implica las tres funciones que marca nuestra ley orgánica, la extensión, la docencia y la investigación, pero implica la interdisciplina y el diálogo de saberes. Esos cinco fundamentos, nosotros desde el APEX nos adherimos plenamente y tratamos de hacer un ejercicio docente teniendo en cuenta estos cinco principios. No es necesario decirles a ustedes que esto no es bienvenido por toda la universidad. La universidad fue creada como institución conservadora para que se instale el pensamiento hegemónico desde allá, desde la Edad Media. Así que instalar un pensamiento que intenta inaugurar pensamientos contrahegemónicos para entender la realidad, para comprenderla y para formar a quienes después se hacen cargo de, en este caso, algunos padecimientos, se darán cuenta que no es menor, y la lucha que tenemos interna en la universidad, desde la distribución del presupuesto, por ejemplo, que tiene que ver con el presupuesto asignado a la enseñanza en su totalidad y en particular al APEX,
como un programa universitario que hace cuña en esa visión conservadora de la universidad, bueno, se imaginarán que no es fácil, pero es altamente gratificante y estimulador. En realidad funciona al revés, cuando te ponen más escollos y piedras en el camino, más nos estimula a seguir trabajando. Cuando nos hacen muchos elogios es que uno empieza a pensar, algo no estamos haciendo bien. Y como no nos elogian últimamente, creo que estamos haciendo bastante bien las cosas. El APEX entonces, y voy a ir terminando, la palabra APEX surge de dos palabras, aprendizaje y extensión. Esto tiene que ver con lo histórico del APEX, que de pronto después si interesa podemos conversar más, no me quiero entender más, pero sí en la actualidad el APEX está desarrollando algunas líneas académicas muy vinculadas en un aspecto a todo lo que es la construcción de un pensamiento clínico. Pensamos, Andrés es compañero de ruta en esto, Andrés Techera, que tiene que ver con pensar una clínica que está en tensión, que está en debate, una clínica que apueste a la reflexión de los procesos singulares de sufrimiento del ser humano y poder buscar dispositivos que atiendan a ese sufrimiento desde la singularidad. No es fácil porque esto rápidamente te lo plantean como no es económico. Nosotros ya comprobamos que es altamente económico. Claro, no es mercantilista, que es parte también de la lucha que debemos dar y que en Uruguay la posición mercantilista, y ya termino acá, ha hecho también enlentecer todo un proceso en el Sistema Nacional Integrado de Salud que se viene desplegando a partir de la asunción del Frente Amplio en el gobierno, de una visión mucho más humanizadora de la salud, pero sin embargo encuentra obstáculos por los corporativismos que existen, que seguramente acá también, y que han frenado este avance